Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Rodolfo García Torres. Soy estudiante de la licenciatura de Derecho en la Universidad IEDEP en Campus Igualtepec. En esta ocasión vamos a hablar de la materia de problemas actuales de México. Los temas que vamos a enfocar es educación, empleo y pobreza. El mayor problema de México, la única forma eficiente de lograr y atacar y disminuir drásticamente el problema de la pobreza es con la actividad productiva, opina Mauricio Hombar. Erradicar la pobreza no es un acto de caridad, es de justicia, según Nelson Mandela. En México tenemos problemas que nos afectan de gran manera en la sociedad, que desgarran el tejido social, que hacen más difícil el desarrollo de las comunidades y por lo mismo de un mejor país y de los mexicanos. Por nombrar algunos, la seguridad, la corrupción, desigualdad, salud y educación, etcétera. Pero el más grave de todos, sin duda alguna, es la pobreza. La pobreza es una de muchos casos la causa de otros problemas o tiene una relación directa en la incidencia de estos. La población que vive en pobreza no tiene acceso a derechos que son de todos los mexicanos, como el sistema de salud y educación de calidad. Vale la pena recalcar que la educación es tanto causa como efecto de la pobreza. Si la población en general tuviera acceso a un buen sistema de educación, contaría con las mejores herramientas para desarrollarse y salir de la pobreza. Por otro lado, el tema de la corrupción es de los que más impacta socialmente y tiene una afectación directa con la pobreza. Con todo el dinero que se desvía en manos de personas corruptas en general, es que se destinaría al ataque a la pobreza. Cada peso que llega a la corrupción evita que se utilizara en la atención a los pobres y acceso de servicios básicos. El castigo para las personas que actúan en forma corrupta en gobierno, empresas y organizaciones de la sociedad, sindicatos, etcétera, debería ser perseguido de forma sistemática, con investigaciones bien documentadas y castigos ejemplares. Contrario a lo que muchas veces se cree, en los últimos 28 años, los diferentes índices de pobreza medidos por el Coneval han mejorado, es decir, que ha habido una disminución de personas en esta situación. En el año 1990 al 2018, la población en pobreza alimentaria paso al 39, alimentaria pasó del 39% al 19% de 2018, del 2008 al 2018. La carencia en el sexo de la seguridad social del 21.2% al 11.1%. Acceso a los servicios de salud del 2000 al 2018 pasó del 58.6% al 16.2%. Son unos ejemplos. Son muy buenos avances, pero no suficientes. En el año 2020, debido en gran medida a la pandemia del COVID-19, hay un retroceso significativo. Se calcula más de 14 millones de personas pasarán al rango de pobreza, algo que nos lleva a redoblar esfuerzos para revertir esto. Sin duda alguna, los apoyos sociales del actual gobierno son positivos y de gran utilidad para sacar estas carencias, pero son un paliativo temporal. No resuelven el problema de fondo y no son sustentables en el tiempo. La solución para este problema no es fácil ni rápida, no se puede dar en un sexenio. Toma más de una generación lograrlo y requiere de programas eficientes de largo plazo, bien implementados, que sean revisados constantemente para mejorar su impacto, que sean transeccionales, donde participen todos los sectores sociales. La única forma eficiente de lograr atacar y disminuir drásticamente el problema de la pobreza es con la actividad productiva. La pobreza hace que las personas carezcan de recursos. La actividad productiva eficiente genera riqueza, empleos, permite capacitar a los trabajadores, impacta de forma positiva en las familias, las comunidades y en el país en general. Esto lograría que las personas generen los ingresos que les permite dar sustento a sus familias, no depender de los programas sociales del gobierno y al lograrlo libera recursos del presupuesto del gobierno para otros fines como la educación. Hay algunos elementos básicos que deberían ser incluidos en estos programas destinados a erradicar la pobreza.
Uno, fuertes inversiones del Estado en la infraestructura, lo que generaría millones de empleos formales. Dos, inversión constante de la iniciativa privada, tanto en la coparticipación con el gobierno como las empresas. Tres, un decidido ataque a la economía informal, que si bien da trabajo a millones de personas, no les da acceso a la seguridad social. Para lograr esto, una gran reforma fiscal sería vital. Un impuesto que es progresivo, que lo paga la mayor parte de la población y en mayor medida quien más consume, es el IVA, que debería aumentar a niveles del 18 al 20% y quitar excepciones, solo dejar a estas zonas de mayor pobreza. Una fuerte disminución en el ISR, niveles del 20 al 22% destinado a incentivar la actividad productiva, la creación de empresas y la inversión tanto nacional como extranjera, lo que generaría también millones de empleos formales. 4. Promover un programa que fomente el emprendimiento, que permita capacitar a quienes quieran hacerlo y apoyos económicos para lograrlo. 5. Promover un sistema financiero incluyente y accesible. 6. Buscar desarrollar empresas y trabajos e industrias que cada día tomaran más relevancia, como la programación tecnológica. 7. Programas eficientes de educación para toda la población, que tome en cuenta las características de cada zona de la población. Si logramos contar con una mucho menor población en pobreza y una fuerte movilidad social hacia la clase media, México tendría mucho más capacidad de desarrollar todo el potencial que tenemos. La pobreza no debe doler como seres humanos. Debemos ser actores en los esfuerzos para disminuirla, pero también en lo que va logrando ser solidarios con quienes viven en esta situación, y hay diferentes formas de hacerlo. El primer paso es reconocer que cada uno puede impactar de forma positiva en algo. Es una deuda histórica en México. Debemos tomar acciones decisivas y estratégicas que entre todos la podamos pagar. Es posible. Países como Singapur son un ejemplo que se puede utilizar. Actuar cada uno en familia, hacer conciencia en los jóvenes en su responsabilidad social, juntos lo podemos hacer, juntos podemos lograrlo. Seguimos con el tema de educación. Problemas del sistema educativo en México y sus posibles soluciones. México atraviesa un momento de tensión a nivel económico, social y político. ¿Es posible dar marcha atrás a esta situación? Sí lo es, muy variable, muy importante para conseguirlo es la educación. Para analizar este cambio es importante tener una idea más clara acerca de los problemas particulares que enfrenta el sistema educativo en México y en algunas de sus posibles soluciones. Principales problemas educativos de México. Cobertura de la educación. Uno de los principales problemas del sistema educativo mexicano es que no garantiza la educación a la mayor parte de los ciudadanos. Esta es la razón por la que existen comunidades que a lo largo de su vida no reciben la educación básica, un derecho fundamental, y mucho menos logran siquiera tener un certificado de bachillerato. Los factores más comunes de la falta de cobertura educativa se relacionan con variables sociales y económicas. Muchas familias, tanto en comunidades rurales como urbanas, requieren de todos sus miembros realicen labores remuneradas para conseguir un ingreso mínimo de supervivencia. Existen comunidades remotas, en su mayoría indígenas, que no cuentan con opciones educativas cercanas, por lo que solo reciben educación formal. Aquellos que tienen la oportunidad de transportarse a otras comunidades a manera diaria. Aunque cada vez menos frecuente, en las familias todavía existe la costumbre de limitar los alcances educativos de las niñas, centrando los esfuerzos únicamente en la preparación académica de los varones. Esto tiene como consecuencia no solo el rezago educativo femenino, sino que las niñas presentan un menor desempeño en materias como matemáticas y ciencias naturales. La calidad educativa. Otro problema que merma la calidad educativa es la falta de preparación de los maestros. A pesar de que existen pruebas evaluativas del desempeño docente, sigue existiendo cierta carencia en cuanto a la actualización y formación académica. Es importante garantizar que los contenidos que están recibiendo los ciudadanos cuentan con el mínimo satisfactorio en cuanto a la relevancia y la pertinencia. La calidad de dichos contenidos, sobre todo en la educación pública, podría disminuir las posibilidades de los estudiantes para continuar preparándose y repercutir en la continuidad de su desarrollo económico y social como población mexicana. Problemas de gestión dentro del sistema educativo. La falta de compromiso con el sistema educativo, incluso de la misma falta de preparación en materia de educación de los servidores públicos y directivos, recae en una gestión por debajo del mínimo deseable. El síntoma de una combinación de
es disidencia sindical, mal manejo de capital humano, mala logística administrativa. El problema finalmente es la baja calidad educativa, lo que desencadena las situaciones antes mencionadas, entre otros más. Por ejemplo, el inicio de clases sin profesores, libros de texto y por tanto niveles muy bajos de motivación estudiantil. Falta de recursos, inversión en infraestructura para la educación. Las escuelas públicas, sobre todo en comunidades rurales, tienen muy pocos recursos económicos para su mantenimiento y optimización, dejando de lado las necesidades básicas como baños funcionales, electricidad en las aulas, necesidades educativas como el acceso a equipos de cómputo e instalaciones elementales para la inclusión de alumnos con discapacidades. La falta de infraestructura, su constante deterioro y la distribución desigual de los recursos reproducen los problemas educativos y en consecuencia un entorno de pobreza, y si esta situación sigue presente, la educación no podrá ser un instrumento eficaz para proporcionar mejores oportunidades a los estudiantes, sino al contrario incrementa su desigualdad. Posibles soluciones al problema de cobertura de la educación en México. Incluir la educación preescolar en la educación obligatoria básica para así facilitar los problemas vulnerables acceso al nivel educativo. Proponer cambios curriculares que incentiven una mayor equidad educativa entre niños y niñas. Priorizar el aprendizaje de las comunidades indígenas. Crear programas de regularización para convertir el rezago educativo. Orientación a combatir la relación del nivel socioeconómico con los logros académicos. ¿Cómo mejorar la calidad educativa en México? La politóloga especializada en la educación y desarrollo, Blanca Heredia, indica que los problemas en cuanto a la calidad del sistema educativo en México requieren de medidas que impliquen una reconstrucción sistemática. Esto significa que atender o mejorar elementos específicos dentro del sistema educativo no resulta suficiente, ya que el éxito o fracaso de las reformas educativas radica en el funcionamiento de todas sus partes de manera interrelacionada. Asimismo, es igual de relevante brindar a los maestros opciones de actualización continua y oportunidades formativas desde cursos complementarios hasta posgrados pertinentes a sus áreas docentes, técnicas pedagógicas. Propuestas de la solución problema de la gestión del sistema educativo. Exigencia permanente por la parte de los ciudadanos para atender las necesidades básicas educativas en tiempo y forma. A pesar de los problemas originales, no radica directamente en las instalaciones de las escuelas. Estas son el primer contacto con el sistema educativo y se convierten en el primer eslabón hacia un cambio más profundo. Posible solución por la falta de infraestructura en las escuelas mexicanas. Una planeación financiera por parte de los servidores públicos que incluya no solo los salarios y los insumos, sino las necesidades de infraestructura básica para garantizar instalaciones cómodas y una educación de mucho más integral. Si se interesa, todos podemos poner nuestro granito de arena, desde los gobiernos con mejores políticas públicas, los entes con una formación continua y los ciudadanos con un seguimiento cercano o temas relacionados con el tema educativo. Unidos todo lo podemos lograr. El problema del empleo en México. ¿Cuál es el problema con el empleo en México? Si bien la desocupación se ubicó en un mínimo histórico del 3.1% en diciembre, la precariedad laboral llegó a una tasa del 18.8%. 2.1 millones de trabajadores empeoraron sus condiciones de empleo. El desempleo en México quizá no es un problema más grave en materia laboral, sino que de tipo de trabajos se están creando para cubrir la demanda local. De acuerdo con la encuesta nacional Ocupación y Empleo ENOE, en el transcurso de 2019 aumentaron aquellos en condiciones precarias. En diciembre pasado, del total de la población que está en edad de trabajar, el 3.1 no tenía trabajo y está buscando uno desde 2005. El país no había registrado un nivel de desempleo tan bajo para el último mes del año. En el año 2018, para estas fechas, la tasa era del 3.6% de la población económicamente activa, según el PEA. Una cifra tan baja de la tasa de desempleo para diciembre fue una gran sorpresa, no solo porque representa una desviación importante de la reciente tendencia del territorio del mercado laboral, sino porque tuvo lugar en un contexto de estancamiento económico a lo largo de 2019, explicó Alberto Ramos, analista del Goldman Sachs. Al mismo tiempo, en el año 2018, el desempleo había alcanzado un porcentaje de un 3.6% del PEA en cifras desestacionalizadas. Hay dos factores que inciden en esta disminución. La primera es la informalidad.
Al final del día, los mexicanos que no encontraron empleo formal, como lo permite ver el empleo asegurado en el Instituto Mexicano de Seguridad Social, lo tuvo que hacer en la informalidad, explicó el economista José Luis de la Cruz. Lo anterior porque para diciembre el INSS reportó la destrucción de 382.210 puestos de trabajo. El registro de personas ocupadas en alguno de los programas del gobierno, como Jóvenes Construyendo el Futuro, también pudo estar incidiendo en la tasa de desocupación, según el también director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, IDIC. Algunas de las personas que encontraron pues no un empleo formal, sino una ocupación, pues están siendo registradas en este programa y muy probablemente esto permite explicar que haya disminuido la tasa de desocupación, agregó de la Cruz. Condiciones precarias a la alza. Así como se recortó el nivel de desempleo, también aumentó la precariedad laboral. El indicador que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEC, llama condiciones críticas de ocupación subió el 3.5 puntos en su comparativo anual en diciembre de 2019. Esta tasa se ubicó en el 18.8% de la población ocupada. El cierre de 2010 estaba en el 15.3%. Este indicador laboral alcanzó sus niveles máximos históricos del año pasado. Según el INEGI, la tasa de condiciones críticas de ocupación mide tiempo e ingreso a una combinación de ambos. Toma en cuenta a quienes laboran menos de 35 horas a la semana por razones ajenas a ellos, a quienes laboran más de esa jornada. Por el año pasado ganaron más de 3.121 pesos mensuales y salario mínimo, y a los que trabajaron más de 48 horas semanales recibieron más de 6.242 pesos mensuales, dos salarios mínimos. En esta condición están 10.3 millones de trabajadores. En esta tasa de su ocupación también se observa un repunte. Esta se refiere al porcentaje de la población que tiene la necesidad y disponibilidad para trabajar más tiempo. En diciembre de 2019, este indicador llegó al 7.7% de la población ocupada, mientras que en el mismo mes 2018 fue del 7.3%. El año pasado, el ingreso laboral de casi el 40% de los hogares era insuficiente para comprar una canasta básica, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, Coneval. Es decir, que a pesar de en ellos hay personas que trabajan no teniendo lo suficiente. Por ello, o más miembros de la familia se ven obligados a trabajar, o quienes hacen se ven obligados a laborar más tiempo o necesitan obtener un empleo con mejor sueldo. La informalidad laboral también registró un avance modesto. La proporción de ocupados en esta situación pasó del 56.8% al 56.1%. De diciembre al mismo mes del 2019, aún con una ligera educación de formales, la cifra continúa superando a la mitad de la población ocupada, convirtiéndose en una de las principales problemáticas del mercado laboral mexicano. En este nivel, la informalidad implica que el país solo 44 de cada 100 trabajadores tienen garantizados los derechos mínimos laborales como prestaciones, seguridad social y contratos formales. Eso es todo. Gracias.